Hola, hola mis queridísimos amigos del canal, sean muy bienvenidos al despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Bueno, dicho esto, nos vamos con toda la información. Dado los dos últimos videos que yo subí acerca de filmé en un centro comercial de Santiago de Chile, mi país, dos perros, dos robots que simulan ser perros. Me ha interesado, como que tengo caliente, tengo aquí muy vívido mi experiencia y me ha resonado muy fuerte y me ha llevado a buscar muchísima información de la inteligencia artificial y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Pero más que información, siempre digo yo, están ustedes detrás de cámaras que son los que resuenan, van a ver si resuenan o no resuenan con esta información. Tal vez a algunos les moleste en el sentido que la información es muy técnica, pero todas los seres conscientes y almados tenemos que abrir un poco nuestra capacidad de entendimiento y van a ver que es lejos lo más fácil de entender porque es muy observable en la realidad. Entonces, sin más preámbulo, el tema de hoy es, voy a hablar de la inteligencia artificial que está parasitando a la humanidad. Entonces hay que entender, repito, ciertas cosas que parecen técnicas, cosas muy de ciencia, pero si tú estás abierto al entendimiento y abres tu corazón y dejas paso a tu intuición, vas a ver cómo se te aclara todo el panorama que estamos viviendo, la película que supera con creces lo que te mostraron en películas de ciencia ficción. Bueno, nos vamos. Hoy hablaremos, como dije, de la IA, inteligencia artificial que está parasitando a la humanidad, cuyos fines es la depredación energética del ser humano. Y como fin último, adueñarse de tu alma y de tu conciencia. Ese es el fin último de todos los aconteceres que está viviendo hoy la humanidad. Estamos frente a una guerra, no con armamento, a una guerra a nivel espiritual, con seres que no son humanos. Sí, escuchaste bien. Sigamos. Entonces hablaremos hoy de la famosa Siri, que es el equivalente a Alexa, a la famosa inteligencia artificial Alexa de Amazon y Cortana de Microsoft o Microsoft. No sé si mi pronunciación es la adecuada. Entonces voy a hablar en particular de cómo opera Alexa de Amazon y, no, perdón, Siri, que es el equivalente a Alexa de Amazon, porque el comportamiento y en búsqueda de qué están es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por supuesto, te lo tiran en forma de diversión. ¿Mm? En forma de diversión. Vamos a ver cómo es esa diversión. Ahora que tú vas a tener información. Esta es una información top, pero top, un top consciente, información consciente.
Y es sumamente importante, repito, para saber qué hay detrás de estos robot perros que filmé en el mall, o de Siri, o de, que es lo mismo, el equivalente a Alexa de Amazon. Entonces, ¿cómo actúa esta inteligencia artificial? Siri o la famosa Alexa. Utiliza la tecnología del reconocimiento de la voz. Esto hace que el procesador sea capaz de descifrar la información que contiene la voz humana. Captar información que proviene de la voz humana. Esta inteligencia artificial con nombre Siri o Alexa, cuando entra en una conversación, entra en una conversación, sí, entre máquina y humano, se produce el intercambio de ella saca información de tu voz. Que la voz humana tiene muchísima información. Y esto hace, a su vez, que el procesador de la computadora sea capaz de descifrar la información que contiene la voz humana. Incluso es más, fíjense que es capaz, ¿escucharon bien? Van a escuchar bien. Es capaz de predecir lo que el humano quiere decir. ¿Lo oíste bien? Incluso es capaz de predecir lo que el ser humano quiere decir. Claramente, el ser humano es el alimento. En este caso estamos hablando de la voz. Claramente es el alimento que le otorga vida a la máquina, porque está generando con la voz información. Sigamos. Y esto le otorga vida a la máquina. Sin el ser humano, esta inteligencia artificial no podría existir. Como dije anteriormente, es capaz esta inteligencia artificial de anticiparse a tus pensamientos. Eso es sumamente interesante. Porque acá, en mi canal, justamente hablé de un video que se llama El desdoblamiento del tiempo. De eso habla el científico Jean-Paul Garnier. Entonces, cuando esta inteligencia incluso es capaz de anticiparse a tus pensamientos, es interesante porque ya este científico, lo repito, Jean-Paul Garnier, nos hablaba de un desdoblamiento del tiempo. ¿Qué dice este científico, Jean-Paul Garnier, acerca del desdoblamiento? Él dice que tenemos la capacidad, al conectar con tu doble cuántico, porque él decía que todos los seres humanos tenemos un doble cuántico, de percibir nuestros pensamientos. Nosotros somos capaces de percibir nuestros pensamientos incluso, ojo con esto, incluso antes de haberlos pensado.
antes de que nuestros pensamientos salgan o pensarlos, ya los podemos percibir mediante el doble cuántico. Y eso justamente, y por eso nombro a este científico, que yo hice un video del doble cuántico, porque el tiempo no es lo que nos dijeron. Entonces, cobra relevancia importantísima en este tema de la inteligencia artificial, porque es lo que hace, lo que está haciendo las computadoras. Se adelantan a tu pensamiento, porque el tiempo no es lineal y nunca lo ha sido. Y de eso nos habla este científico. Por favor, vean no solamente lo que yo digo en mi canal acerca del video del del desdoblamiento del tiempo, sino averigüen mucho más detalles de lo que dice este científico. A lo mejor se me escapó algo. Entonces vamos a ver, las computadoras, estamos viendo, que realizan nada más ni nada menos lo que nos habla este científico. Se anticipan a tus pensamientos. Eso nada tiene que ver con poderes adivinatorios. Si existe el desdoblamiento del tiempo, eso se puede llevar a cabo. ¡Wow! Es increíble. Entonces, él decía, retomo, que tú puedes conectar con tu doble cuántico y al conectar con tu doble cuántico, sobre todo cuando tú en los sueños, tú puedes saber, tú puedes percibir un pensamiento, incluso antes de haberlo pensado. Esto es algo a otro nivel. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Ya lo dije, conectando con tu doble cuántico. Lo dice este científico. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial. Adelantarse a. Y esto, escuchen bien, lo hace para reducir la tasa de error en la transcripción. No te preocupes si no has entendido qué significa esto. Que la inteligencia, la IA, hace esto para reducir la tasa de error en la transcripción. ¿Qué significa eso? No te preocupes si no entendiste. ¿Qué significa esto? O sea, esta IA, inteligencia artificial, recopila todos tus datos biométricos. ¿Y qué significa esto? Para la persona que no entiende qué significa recopilar, que una computadora, una inteligencia artificial, en este caso Siri o Alexa, esté recopilando tus datos biométricos. Esto significa, escuchen bien, que es el proceso de obtener información personal de ti, de la persona con la que está interactuando Siri o Alexa. Está sacando información personal de una persona. ¿Cómo? También hay diferentes modos. Estamos hablando en el contexto de cómo lo hace Siri y Alexa, un tipo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué otros tipos hay? Como huellas dactilares, para obtener información de una persona, me refiero. Están las huellas dactilares, el reconocimiento facial, muy en boga después del encierro masivo de la población. Recuerden, antes no existía el reconocimiento facial. Entonces, el reconocimiento facial o la voz para
identificarla. Entonces, amigos del canal, la pregunta sería, ¿por qué esta tecnología tiene tanto interés? No solo en identificar al ser humano mediante la voz, porque obtiene información, ya lo dije. ¿Para qué? Y qué quiere a su vez saber. Esa sería la gran pregunta. ¿Y por qué tiene tanto interés en nosotros? En identificar al ser humano, ya lo dije, mediante huellas dactilares, mediante nuestra voz, reconocimiento facial. ¿Por qué? ¿Por qué? Si basta una... Hay muchas maneras de... No es necesario todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Esa sería la gran interrogante. Pregúntenselas y ojalá encuentren una respuesta y me escriban sus comentarios de esta pregunta que tiro a ustedes. ¿Cuál sería el interés de la recopilación de datos? Ya sea biométricos, repito, mediante la voz. El ser humano no tiene idea que mediante su voz procesan información. Por favor, me sería muy interesante que interactuáramos y ¿qué te parece a ti esta pregunta? ¿Cuál sería el interés de una máquina en saber obtener información del ser humano? Sigamos. Esto es importante dentro del contexto. Los dos videos que yo subí al canal de los perros robots, que es como la antesala a esto, pero que está muy ligado, ahí eran solamente imágenes. Aquí está la información de dichas imágenes. No solamente de eso, de Siri y Alexa. Escuchen bien, los dos videos que subí al canal de los perros robots, si no alcanzaron o se te pasó, no observaste bien, tenían incorporada una cámara. Sí, eso que a tu parecer puede ser casi un juguete, aunque era bastante terrorífico, daba en el alma una sensación de intranquilidad. Porque son inteligencias que no son de este mundo. Ya ahora, sígueme acá y en esta charla y ahondaremos un poquito más a qué me refiero con que son inteligencias que o formas de vida inteligentes que no son humanas, no son de este mundo. Entonces, tenía incorporada una cámara. Y yo me atrevería a decir que esa cámara era de reconocimiento facial, 1.1, reconocimiento de la voz. Y esto es más información. Voy a agregar otra información. Sabes que tú puedes obtener también información, aparte de la huella dactilar, de la voz, que entrega información, ya lo dije, y del reconocimiento facial. Alucina un poco. Sigamos. Las máquinas pueden captar información respecto a tu temperatura corporal. Quieren saber todo. Y para eso nos invaden con estas tecnologías que nadie entiende. El ser humano no entiende para dónde van. Pero de eso se trata mi canal. De ir un paso más allá y desenmascarar esto. Porque tiene connotaciones no solamente a nivel humano, físico, anímico y espiritual. Anímico quiere decir alma, anímico espiritual. Tiene connotaciones a nivel planetario.
Estamos viviendo tiempos únicos en la historia de la humanidad y hay que decodificar la información para protegernos y decir no a la inteligencia artificial. Sigamos. Claro, porque ¿por qué? Obviamente, ¿por qué un inocente perrito robot tendría una cámara? Si no es para reconocer mediante la voz a las personas. Tal vez su cara, reconocimiento facial, su temperatura. Es lo más probable que esa tecnología que yo, de ese perrito robot, en su cámara, que yo la vi, revisen bien el video y localiza justo donde está la cámara en el perrito robot. Lo más probable que sea de reconocimiento facial, reconocimiento por la voz y de la temperatura. ¿Ya? Es lo más probable. Ya, estas tecnologías procesan los datos crudos que luego se transforman en información útil mediante algoritmos, y esta información de datos se transforma luego en información útil mediante los famosos algoritmos. Y esta información de datos procesados se guarda en una gran base de datos. No sé si se sienten familiarizados con la palabra nube. Si la han oído alguna vez en su vida. La palabra nube, es donde se procesa, donde toda la información útil mediante algoritmos, toda la información de los datos se guarda, de los datos ya procesados, se guarda ahí en una base de datos llamada, esa es la famosa nube. Si no sabías lo que eras, ahora lo sabes. Entonces vamos relacionando todos los puntos que he mencionado uno por uno, porque vamos a llegar a la parte metafísica. Todo esto es necesario, paciencia amigos, es necesario, si te da lata, la terminología, paciencia, porque todo esto es para llegar a la conclusión, no solo que estamos en una guerra anímico-espiritual por entidades no humanas, que están aquí en el planeta, o que son los dueños, mejor dicho, del planeta, sino que podemos ir hilando todos los acontecimientos que pasan día a día con esta información que es científica, pero que nos lleva a una respuesta metafísica, a la comprensión del ser humano, a la comprensión de lo poderoso que es tu alma y tu cuerpo, que es perfecto. Sigamos, por favor. Entonces, quedé en que se guardan todos los datos en la nube. Y la nube, escuchen bien, de la más grande computadora cuántica, y la nube, toda esa base de datos, se sube a la nube de la más grande computadora cuántica que existe hoy por hoy en este planeta, que se los dije el otro día en otro video. Se llama una D de dedo, una W, una A, una B corta y una E. No sé, mi pronunciación no es muy buena, pero no sé si es Wave. Esa es la computadora más grande que posee la nube más gigantesca de datos de todo lo que ocurre en este planeta, de toda la humanidad. Todo se almacena en esa nube que está dentro de la computadora más grande que tenemos en este planeta, la Tierra, que se llama, repito,
una letra D de dedo, Wave, W-A-V-E, Wave. Por favor, averigua. Eso vendría a sumar a esta información. ¿Te das cuenta? Si te interesa el tema, sigue averiguando en tu casa por tu lado. Eso es lo que también me motiva a mí también. Yo entrego parte de la información, no puedo entregar toda la información porque estaría acá, ¿qué? 5 horas, 6 horas, es imposible. En un video, eso ya sería para dar una charla física. ¿Te das cuenta? Presencial, a eso me refiero, no a través de YouTube. Entonces, averigüen ustedes. Ese es el nombre de la computadora cuántica donde va, que tiene esa base de datos, llamada D-Wave. Entonces, los datos, sigamos. Los datos biométricos se utilizan para identificar a una persona. Ese es el único fin que tiene la inteligencia artificial. Identificar a una persona. Ustedes saben que cada persona es única e irrepetible. Tu huella dactilar es única, pertenece a tu biología. Nadie más tiene la misma huella. Entonces, los datos, están utilizando datos biométricos, estas inteligencias que no son de este mundo, para identificar a una persona de forma única. Y ahí cabe la pregunta del millón. Sigamos con preguntas y respondiéndonos inmediatamente. Dado esta información, la pregunta sería, ¿para qué querrían hacerlo? Si no es que buscaran algo dentro del ser humano que les interesara. Estamos hablando de estas formas de vida no humanas. Y si sigues escuchando mi humilde charla, te vas a dar cuenta porque digo que es tecnología no humana. La vas a comprender. Vas a comprender ahora muchas cosas. Este video para mí es top en información. Es muy importante, es vital para entender absolutamente todo. Metafísicamente hablando, físicamente es... Sigamos. No quiero que se distraigan. Entonces los datos biométricos se utilizan para identificar a una persona en forma única. Y la pregunta la vuelvo a formular y a repetir. ¿Por qué querrían hacerlo? ¿Cuál sería el interés? Si es que no buscaran algo importantísimo para ellos, ¿qué sería? Pregúntatelo y envíame tus comentarios. Sigamos. Los datos biométricos reconocen tu información biológica. ¿Para qué querrían eso? Cuestiónense. ¿Para qué? Si las máquinas las hicieron seres humanos, que son biológicos, ¿para qué querrían la información biológica de otro ser humano? No hay que ser demasiado inteligente. Lo que pasa es que la gente está distraída. Si realmente son humanos igual a ti, ¿por qué querrían saber de tu biología? ¿Qué buscan? ¿Qué persiguen? Sigamos. Entonces, los datos biométricos reconocen tu información biológica. Mejor dicho, fíjense, mejor dicho, fisiológica, como tu huella dactilar, tu retina, incluso tu ADN. Y el ADN, recuerdo, es un recordatorio, es la molécula que contiene el código para crear y mantener vivos a todos los organismos. Quieren penetrar en tu ADN. ¿Por qué? Cuando el ADN, repito, es la molécula que contiene el código para crear, es la molécula de la vida, para crear y mantener vivo a todos los organismos.
O sea, es la molécula del ADN. La molécula del ADN es la molécula de la vida. ¿Por qué tienen tanto interés? ¿Por qué? Si son seres humanos y tendrían tu mismo código, tu mismo ADN. O tal vez no. O tal vez estamos frente a un tipo de inteligencia no humana que demuestra particular interés en la biología y en el código genético donde está contenido tu ADN. Y en realidad, como lo dije, es lo que mantiene el ADN, es la molécula de la vida, que contiene el código para crear y mantener vivo a todos los organismos. Les interesa la vida. En realidad en este planeta les interesa la vida, pero en particular la vida del ser humano consciente y almado. Sigamos. Esto nos lleva a decir lo que dije empezando la charla, que estamos ante una guerra de frecuencias y espiritual, cuyo fin último es crear hombres máquinas que pierdan su humanidad. La humanidad se pierde. ¿Cuándo? Pierdes la conciencia. No pierdes la conciencia no, me refiero el alma consciente. Cuando pierdes, te desvinculas del alma consciente, te conviertes en un hombre máquina. Pero a su vez, ellos están experimentando, metiendo chips e inteligencia artificial dentro de la biología humana y de los animalitos. Ahí tenemos los chips que tantos dueños han metido en sus mascotas con el fin, les han dicho, los han engañado, que es para localizarlas si se pierden. Están invadiendo la tecnología porque esos chips no son humanos, es tecnología no humana, que lo tenemos que unir a la información que he dado de los datos biométricos de la Siri, de la Alexa, que a través de tu voz, si tú te entretienes con este juguetito que piensas que es inofensivo, sepas ya que tú se está alimentando de la información tuya, de la voz. Y veamos ahora a continuación cuál sería el proceso de que tu voz diera información. Vamos pasito a pasito. Entonces, estamos frente a una guerra de frecuencias y espiritual, de eso no hay duda, cuyo fin último es crear hombres máquinas que pierdan su humanidad, carentes de conciencia, perdón, de conciencia y de alma, que olviden su esencia, porque todos vinimos con un propósito acá a la tierra, solo que lo has olvidado. Al conectarte con tu esencia, empiezas a descubrir tu propósito de vida y empiezas a valorar la vida de otros. Si amas tu vida, valoras la vida del otro. No te conviertes en un depredador, que vendrían a ser los seres sin alma. Y estos que son meros contenedores biológicos, yo ya lo he hablado tantas veces. Entonces, sigamos, para no perder el hilo porque, en fin. Entonces, cuyo fin último es crear hombres máquinas que pierdan su humanidad, controlados por máquinas. ¿Y qué estamos viendo ahora? Un ser humano
que se pone al servicio, piensa que casi es un juguete, de la famosa Siri o Alexa, y no saben qué hay detrás. Este ser humano que está interaccionando con esta inteligencia artificial. Pero ya lo dije, eh, quieren, quieren controlar esta humanidad mediante máquinas, que por supuesto no son inteligentes. De hecho, te han engañado cuando parece es un juego de palabras. Dicen inteligencia artificial. Entonces tú dices, la inteligencia, el raciocinio es del ser humano de a pie, del común. Si es que muchos ni siquiera se cuestionarán, pero cuando dicen inteligencia artificial dirán, el ser humano dotó de inteligencia a la máquina. Eso pensarán la gran mayoría. Te estoy diciendo por qué querrían sacar información si son tan humanos como tú. Extraño. Acá anda un supermercado, cada menos todo se ha automatizado a gran nivel. El otro día estaba viendo, las máquinas van a crear mucho desempleo a nivel planeta, humanidad, con las consecuencias que ello implica. A todo nivel, psicológico, físico, biológico, espiritual, de comportamiento. Las máquinas se están adueñando de todo. Cada vez vas a interactuar. La máquina, estas inteligencias que no son humanas, persiguen que tú no interactúes con otro ser humano, que pierdas tu humanidad, que te acostumbres a las máquinas. Son depredadores energéticos. La humanidad les importa un carajo, porque no son humanos. Van detrás de tu alma y de tu conciencia para convertirte, ya lo dije, ¿en qué? Ya nos lo mostraban en las películas de ciencia ficción, cuando las máquinas irrumpían y tú lo veías como ficción. Te tiran en las películas en forma de ficción. Saca tus propias conclusiones. Sigamos. Entonces, quieren una humanidad controlada por máquinas, que por supuesto no son inteligentes, pero que detrás de ellas se encuentran seres no biológicos y quieren depredar este planeta. Y esos son los reseteos que ha habido en la humanidad a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los reseteos son exterminios masivos de civilizaciones. Yo no sé si antes de nosotros hubieron otras civilizaciones de humanos. Ahí me meto con el tema. Sí, creo que los que creen en la Atlántida perdida, ellos se llamaban los Atlantes, tengo entendido. Esa civilización fue devastada. Han habido muchos reseteos, muchos, en lo largo de la historia de la humanidad. Aniquilar a otros seres biológicos de parte de estos seres que no son de este plano, ni siquiera digo de este planeta, porque están acá con nosotros, se mueven interdimensionalmente. Entonces, sigamos. Esos son los reseteos planetarios. Esta tecnología puede crear señales digitales mediante la conversión de ondas sonoras con tu voz. Entonces, cuando tú emites y empiezas a interactuar con Siri o Alexa, creas señales digitales. Esta tecnología, mediante la conversión, no importa que ya voy a explicar eso, la conversión de ondas sonoras con tu voz. O sea,
cada vez que una persona le habla a Siri o Alexa, sacan información de ti mediante tu voz. La tecnología de reconocimiento de voz hace que el procesador sea capaz de descifrar la información que contiene la voz humana. Esta tecnología puede crear señales digitales mediante la conversión de ondas sonoras de la voz y posteriormente identificarán patrones y sonidos específicos. Para comprender qué es una onda sonora de tu voz, diremos, porque todo esto nos sirve para ir comprendiendo que vamos a llegar claramente que detrás de las máquinas hay entidades no humanas. Wow. Entonces, para comprender qué es una onda sonora de voz, porque ellos sacan información de tu voz, diremos, pongan mucha atención, diremos que las ondas sonoras son físicas y requieren de un medio para viajar, como por ejemplo el aire, el agua o los sólidos. Y también tenemos otro tipo de ondas, que son las ondas electromagnéticas, que se crean cuando un campo eléctrico entra en contacto con un campo magnético. Paremos ahí, tengamos bien almacenada esta información. Dije que las ondas electromagnéticas se crean cuando un campo eléctrico entra en contacto con un campo magnético. Esto es de suma importancia. Esto es de suma importancia. Porque las máquinas, escuchen bien esto, por favor, las máquinas quieren interactuar y sacar información biológica del ser humano. Ya lo dije eso, pero esto no es nuevo, provocando oscilaciones en los campos eléctricos y magnéticos. Eso hace la famosa inteligencia artificial. Provoca oscilaciones en los campos eléctricos y magnéticos, por lo tanto, no requieren de un medio, como las ondas sonoras, que requieren de un medio para viajar. El aire, a través del aire, sería el medio para que viaje la onda del sonido de tu voz, el agua o los sólidos. Pero sin embargo, las ondas electromagnéticas, repito, que se crean cuando un campo eléctrico entra en contacto con un campo magnético, no requieren no requieren de un medio. Basta que una máquina, en este caso de inteligencia artificial, esta maquinita Alexa o Siri, interactúen con un ser humano, te sacan información biológica mediante la voz, y eso hace oscilaciones en los campos eléctricos y magnéticos de la máquina cuando actúa con el humano. Produce oscilaciones en los campos eléctricos y magnéticos. ¿Y qué tiene que ver esto? Que suena tan científico. ¿Qué tiene que ver esto? Escuchen. Las máquinas, estamos hablando de Siri, estamos hablando del perro robot, que son todos con inteligencia artificial, estamos hablando de Alexa.
Las máquinas envían ondas electromagnéticas al ser humano. Y como el ser humano, esto es fundamental entender, que se nos olvida, como el ser humano es electricidad, somos electricidad, dentro de nuestro, todos somos circuitos eléctricos, la computadora de inteligencia artificial está generando un campo magnético de baja frecuencia, induciendo, esto es top en información, induciendo corrientes eléctricas en tu organismo. Cuando tú interactúas con una Alexa, con una Siri, con un computador, con un robot, que es inteligencia artificial, eso genera un campo magnético de muy baja frecuencia, la máquina. Y eso a su vez induce corrientes en tu organismo, circundantes en tu organismo. Y la intensidad de estas corrientes dependen de la intensidad del campo magnético exterior, o sea, de la máquina. Lo voy a decir más lento. Y la intensidad de estas corrientes dependen de la intensidad del campo magnético exterior. Ya he dicho que las máquinas producen envían, mejor dicho, ondas electromagnéticas al ser humano. Y como el ser humano somos electricidad, la computadora está generando un campo magnético. Eso sería cuando yo digo, y la intensidad de estas corrientes dependen de la intensidad del campo magnético exterior. Fuera de ti. Fuera de ti hay un campo magnético que sería la máquina, que ejerce que se altere toda tu electricidad de tu cuerpo, porque tú y yo somos electricidad, porque tenemos agua en el interior. Sigamos en cómo se produce la información. Vamos uniendo las piezas del puzzle. Parece complicado, pero no lo es. No. Vamos entendiendo. Por ejemplo, si es suficientemente intenso, las corrientes podrían estimular tus nervios y tus músculos y afectar en otros procesos biológicos. O sea, si tú estás interactuando con las famosas máquinas de inteligencia artificial, Siri o Alexa, o estás frente a un robot, cualquiera que sea ese, disfrazado de perrito, da lo mismo. Altera, si es suficientemente intenso ¿cómo se llama? Hasta yo me pierdo un poquito en las cosas más técnicas. Si es disculpen. Si es sumamente intenso la onda electromagnética que envía la máquina al ser humano, si es demasiado intensa, esa corriente que emana de la máquina podrían estimular tus nervios, tus músculos y afectar a otros procesos biológicos. También lo dejo en tu imaginación. ¿Por qué querrían afectar una máquina? Tus procesos biológicos que son sagrados. Son sagrados porque nuestro cuerpo humano es una máquina perfecta. Cualquier cambio o desequilibrio en esta máquina se producen justamente desequilibrios. Porque un ser humano igual a ti querría provocarte tal desequilibrio. What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
y va a crear, ¿por qué crearían máquinas que generan ondas electromagnéticas al ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otro ser humano, me encanta repetirlo, fabricaría máquinas para perjudicar a otro ser humano, a no ser que no sean seres biológicos y que las máquinas estén creadas con una intención, que es la que trato de decir ahora, de depredar al ser humano, energéticamente, biológicamente, para llegar al alma y el espíritu, para hacerte robot, un robot biológico, un robot biológico. Ya, a ver, no me quiero... Ya, entonces, afecta a todos los procesos biológicos. La computadora como Siri o Alexa, como muchos otros dispositivos, generan un campo electromagnético, por favor. Eso hay que tenerlo súper presente, súper claro. Las computadoras como Siri, Alexa o los robots, todo lo que maneja la inteligencia artificial, la mal llamada inteligencia artificial, porque una máquina no puede ser inteligente, eso lo utilizan para engañarte, para que tú piensas que la máquina la creó un científico inteligente que es humano. Sigamos. Entonces, la computadora como Siri, Alexa, como muchos otros dispositivos, generan un campo electromagnético. Eso es fundamental en la información ahora que estoy tirando y que debe estar en tu conocimiento, que altera al campo eléctrico que está dentro del organismo humano. Recuerden, ¿por qué alteraría al campo eléctrico que está dentro del organismo humano? Recuerda que el ser humano tiene un porcentaje importantísimo de agua, no me atrevo a decir cuánto es el porcentaje de agua dentro de nuestro cuerpo, y esa agua produce grandes circuitos eléctricos. Tenemos las redes, ejemplos, tenemos las redes neuronales, la electricidad del corazón, todo el sistema es eléctrico, absolutamente todo, nuestro sistema biológico, y es eléctrico porque tiene mucha agua en su interior. Volvamos hacia atrás un poquito. ¿Por qué es tan importante comprender qué es una onda sonora? Volvamos a la información que te sacan mediante tu voz, Siri y Alexa, y cualquier tipo de inteligencia artificial, desde un móvil, un celular, una computadora, todo lo que está manejado por inteligencia artificial quiere saber todo de ti. Sigamos. Claro, entonces dije, volvamos hacia atrás. ¿Por qué es tan importante comprender qué es una onda sonora? La voz. Escuchen bien, porque la onda sonora es la transformación del sonido en señales eléctricas y viceversa. Hay una señal eléctrica cuando tú emites un sonido mediante tu voz. Aquí ni siquiera voy a hablar de las frecuencias. Aquí estamos hablando del tema inteligencia artificial, que es lo que nos compete hoy. De las frecuencias del sonido he hablado también. Revisen videos. Entonces, claro, la transformación del sonido, transformas el sonido en señales eléctricas y viceversa. Una onda electromagnética se crea. Esto parece complicado, pero por favor, paciencia, para llegar a buen puerto, como digo yo, y llegar a la cosa metafísica y a la comprensión de lo que está pasando en el mundo.
Una onda electromagnética se crea cuando un campo eléctrico entra en contacto con un campo magnético. Escuchen bien. Y un disco duro de una computadora, que es un dispositivo para almacenar datos, emplea un sistema de grabación magnético. O sea, crean estos aparatos de inteligencia artificial unas ondas electromagnéticas. Porque el disco duro, repito, que es un dispositivo para almacenar datos, emplea un sistema de grabación magnética. O sea, dicho más fácil, el disco duro de una computadora, de una inteligencia artificial, es un dispositivo magnético que utiliza la grabación magnética para almacenar datos. Resumiendo, un disco duro de una computadora. Resumiendo, para almacenar. Resumiendo, un disco duro de una computadora está generando un gran campo electromagnético. Eso quiero decir. Sigamos. Cuando una carga eléctrica, en este caso la voz, dijimos, tú desconocías que la voz genera una carga eléctrica. Entonces, cuando una carga eléctrica, en este caso la voz, y un campo electromagnético interactúan, da como resultado una gran... A ver, espérense, que aquí, a ver, espérense, un poquito. Cuando una carga eléctrica... Ya. A ver, es que escribí mal. Yo siempre me hago como una ayuda de memoria y parece que mi letra de repente no me la entiendo. Bueno, cuando una carga eléctrica, en este caso la voz, miren, escuchen bien, ya me ordené ya. Esto es importante, que es vital. Ustedes tienen que comprender que un campo, que la computadora, la inteligencia artificial, genera un gran campo magnético y ejerce una fuerza sobre cualquier carga eléctrica. En ese punto nos vamos a detener. El ser humano es electricidad. Entonces, el campo magnético de la computadora, al ejercer una fuerza sobre cualquier carga eléctrica, en este caso si está interactuando con un ser humano, que esté dentro de su radio de acción, o sea, un ser humano, mediante el sonido de su voz. Repito, repito, un campo magnético. Las computadoras ejercen un gran campo magnético, ¿ya? Y este campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier carga eléctrica que esté dentro de su radio de acción. O sea, si tú estás frente a Siri, a ese juguetito inofensivo que te tiraron, mediante el sonido de tu voz, va a ejercer esa fuerza magnética sobre ti.
sobre cualquier carga eléctrica, porque tú en el fondo, tu biología es eléctrica. Para comprender esto de la electricidad en el cuerpo humano, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué es un electrón? No se asusten con estos términos. ¿Qué es un electrón? Es un destello de luz. Y las moléculas del agua poseen electrones, pero que están dentro de tu organismo y empiezan a oscilar. Entonces, en el fondo, ¿y qué significa que un electrón oscile? ¿Qué significa? Cuando esas moléculas de agua que poseen electrones se aceleran, ganan energía. Y cuando se desaceleran, pierden energía. Ahí está la pieza clave, amigos. Ahí está la pieza clave para entender cómo el organismo humano biológico está alimentando a esas máquinas, a estas máquinas. Porque esto corrobora la información de que la inteligencia artificial es una inteligencia depredadora en humana. ¿Por qué hacen? Repito, lo voy a hacer muy lentamente. Y no porque lo subestimes, porque incluso a mí me cuesta un poquito. Yo veo la cosa más de un punto de vista metafísico, desde otro punto de vista, no de una mujer de ciencia. Yo no soy una mujer de ciencia, pero es necesario la ciencia, en este caso, para comprender cosas biológicas y a la inteligencia artificial y a estas máquinas. Lo voy a hacer bien lento. Miren, nosotros nosotros somos seres eléctricos. ¿Por qué somos seres biológicos con electricidad en nuestro organismo? Porque tenemos un gran porcentaje de agua en nuestro interior. Eso hace que seamos eléctricos. ¿Ya? Y nosotros poseemos los electrones. El agua, quiero decir, el agua al interior de nuestro organismo biológico humano posee electrones que están dentro de tu organismo y del mío. Y frente a esta carga, a este campo magnético que ejerce la computadora, dichos electrones empiezan a oscilar. ¿Y qué significa que un electrón oscile? Que empieza a acelerarse. Por tanto, ese comportamiento no es el comportamiento que debiera tener tu cuerpo. Nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, no debería interaccionar con este tipo de máquinas de inteligencia artificial, computadores que ejercen campos magnéticos sobre la biología nuestra. Dejemos que nuestra máquina perfecta funciona solita. Cuando no funciona es porque el ser humano es poco consciente de su cuerpo, de su biología, y se hace daño. A nosotros mismos nos hacemos daño. Hay que tener un alto nivel conciencial para amar este cuerpo biológico, para fijarte bien qué le metes a tu cuerpo, con qué te alimentas, con qué lo nutres, lo que te da vida, vitalidad, salud, etcétera, que te lleva a una conciencia más plena, por supuesto. Entonces, nuestro cuerpo es tan perfecto que actúa solito. Imagínate, te vas a dormir en la noche y al otro día despiertas. Es una máquina perfecta. Nuestro corazón, nuestro sistema neuronal, nuestro pulso, toda nuestra actividad, toda se regula solita. A no ser, insisto, que tú la desregules, porque no tienes la conciencia, no tienes la amorosidad para con tu organismo, no eres consciente de tu cuerpo, de tu biología, etc. Entonces, no necesitamos que nos aceleren estas máquinas.
que aceleren nuestros electrones, porque el agua contiene electrones. Y eso hace la inteligencia artificial, o computadora, o móvil, o robot perro, como el que filmé, o Siri, o Alexa. Eso hace, genera campos, un campo magnético, que ejerce una fuerza sobre ti, porque tú posees electricidad. Y si estás dentro del radio de acción de esta máquina, si esta máquina capta tu voz, o todo lo que ya dijimos, más allá de sacarte información, como las moléculas de agua poseen electrones que están dentro de tu organismo, empiezan a oscilar. Y nada debería hacer oscilar estos electrones dentro de tu organismo. Nada. Hay que dejar el cuerpo perfecto, que haga su trabajo solito. Por eso esta inteligencia es de otro mundo. Busca depredar. Porque ¿para qué fines? Es otra pregunta. Llenémonos de preguntas en esta charla de hoy. ¿Para qué fines haría esta tecnología oscilar los electrones que están dentro de los electrones que son destellos de luces y que las moléculas del agua poseen en tu interior? ¿Con qué? ¿Por qué las harían oscilar? A las moléculas del agua, repito, que las moléculas del agua poseen electrones. O sea, tú tienes muchos electrones que hacen que tu máquina perfecta trabaje bien. ¿Cuál sería el propósito? A no ser que fueran depredadores energéticos. Y por supuesto no humanos. Una especie depredando a otra especie. Una especie no humana depredando al humano. Para llegar a ser hombres máquinas, ya que no tengas alma ni conciencia. Porque tú no le sirves almado ni consciente. Porque los conscientes somos capaces de darnos cuenta, de averiguar y de... Esta es averiguación científica. Yo no soy una mujer de ciencia, pero mi intuición me llevó a esto. Mi intuición me llevó a recoger datos, a estar horas y horas investigando. El tiempo que yo hago en un humilde video es muy poco, lo sé. Pero aquí hay horas y horas y horas y horas de trabajo de investigación y años y años y años. Ustedes no saben esa parte de mí, porque a mí me interesa tirar información. Un día, si quieren, les voy a decir cómo comencé, hace cuántos años comencé, cómo fue mi despertar espiritual y qué fue lo que me llevó a esto, a mi despertar espiritual. Pero no quiero irme en esa línea. Entonces te quiero decir, ¿por qué provocarían estas máquinas un desequilibrio a ese nivel? Que ya estamos hablando de las moléculas de agua que empiezan a acelerarse dentro de tu organismo, producto del campo magnético que ejercen las computadoras, Siri, inteligencia artificial, perros robots, todo lo que no es de este mundo y que tú piensas que es creado por seres humanos igual a ti. Esa sería la gran pregunta. O sea, miren, el mundo biológico humano está alimentando estas máquinas, digámoslos como son, porque estas máquinas están sacándote información.
por el iris del ojo, por la cosa facial, por la temperatura, por la voz en el caso de Siri, por la cámara que les digo, que pongan atención al video de los dos perros robots, tenía cámara. Para rastrear al ser humano, para sacarle datos. Quieren tener datos de la biología de nuestro, que llega al código genético, que es el ADN, que es el dador de toda la vida, el precursor de la vida en el planeta. Claramente aquí hay un interés, amigos, de seres que no son humanos, en seres humanos, sobre todo los almaos y los conscientes. Los otros no les interesa mucho. O sea, es que no pueden saber cuál es cuál. Es una forma de separar. Al obtener información biológica de tu ADN, en particular que te hace un ser único y irrepetible, pueden llegar al ser que tiene alma, identificar al ser que tiene alma. Ese es el fin último. Ese es el fin último. Por eso digo que es una guerra espiritual, álmica espiritual. Entonces la información de la inteligencia artificial es una inteligencia depredadora no humana, no humana. Y esto es para alucinar o para flipar, como dicen en España. Me encanta ese dicho, flipar, como dicen en España. Es algo increíble. Esto ya termina para decir, esto es. Esto cierra la torta, es la guinda de la torta. Miren, escuchen bien, lo voy a decir muy lento, aunque me cuesta hablar lento. Ustedes saben que hablo rápido. Hoy he hecho un esfuerzo para hablar más lento. Las computadoras tienen una carga neutra. No te asustes con estos términos que son de físicos, No. Es vital, escucha. Las computadoras tienen una carga neutra. Y los electrones del agua, carga negativa. O sea, nosotros tenemos, como tenemos gran parte de nuestro organismo, es agua, tenemos electrones, y los electrones que están en el agua poseen carga negativa. Repito, las computadoras, me refiero, perros robot, la Siri, la Alexa, esos juguetes de computadora, el móvil, todo eso, escuchen bien, tienen carga neutra. No importa que no entiendas lo que es la carga neutra. Sígueme, por favor. Las computadoras, repito, tienen carga neutra. Y los electrones del agua, o sea, nosotros, carga negativa. ¿Por qué? Porque nosotros somos un alto porcentaje de agua y el agua posee electrones. Entonces, esa agua al interior nuestra posee carga negativa, o sea, el humano, como lo dije. ¿Cómo posee gran cantidad de agua? Poseemos, mejor dicho, gran cantidad de agua a nivel biológico. Como lo dije, las moléculas del agua poseen electrones de carga negativa. Estoy diciendo lo mismo. Pero hay una ley de cargas que dice, y esto es flipante y alucinante, esto es top. Top en información en mi canal. Top, es información top. Escuchen. Humildemente, por supuesto, lo digo. La ley de cargas dice que las cargas de distintos signos se atraen. O sea, si fuera una carga negativa y una carga positiva de distintos signos, se atraen. Pero escucha bien esto. Mientras que las de igual signo se repelen. Eso se llama inducción electrostática. Tal vez no comprendiste nada. No importa. Es lo menos importante. Mira, si te dije que las computadoras tienen carga neutra,
y los electrones de nosotros, de nuestro organismo, ¿ya? Porque repito, las moléculas del agua poseen electrones, carga negativa, o sea, una carga neutra de la computadora más un electrón, nosotros tenemos electrones, tenemos agua, carga negativa. La ley de cargas dice, esto es ciencia pura, no sé si es física o química, no sé. La ley de cargas dice que las cargas de distintos signos se atraen. Quiero parar ahí. Las computadoras, aquí se vendría a comprobar que la computadora, al tener carga neutra, y nosotros, biológicamente hablando, al tener carga negativa, serían cargas de distintos signos, como dice la ley de cargas. Y eso hace que se atraigan. O sea, la computadora con su carga neutra está atrayendo hacia sí o está, digámoslo de otro modo, o está interfiriendo, no atrayendo, está interfiriendo con los electrones que tenemos al interior de nuestro cuerpo humano, porque somos agua y el agua tiene electrones y esa carga es negativa. O sea, carga neutra más carga negativa, que seríamos nosotros. La ley de cargas dice que las cargas de distinto signo, de distinto significado, se atraen, mientras que las otras de igual signo se repelen. Pero acá no hay igual, porque la computadora, te repito, tiene carga neutra y nosotros, biológicamente, carga negativa. Se atraen. ¿Y por qué a las máquinas les interesa que haya un efecto de atracción? Un signo de atracción. ¿Por qué a estas inteligencias artificiales necesitan atraer al ser humano biológico? Que ya sabemos, ya sabes que poseemos carga, electrones de agua con carga negativa. ¿Por qué? Porque los hace oscilar, los altera. Lo que dije anteriormente, oscilan nuestros electrones, producto de la interferencia que hacen estas computadoras, repito, que tienen carga neutra. Quieren interferir en la biología humana, estas computadoras, para alterar nuestro sistema biológico. ¿Por qué? Yo no lo voy a decir, saca tú tus propias conclusiones, yo ya lo he dicho muchas veces en esta pequeña charla, porque son seres depredadores, Podría estar hablando, como te dije, mucho. No quiero calentarles la cabeza, porque hasta yo la tengo caliente ayer cuando me puse, porque lo mío no es la ciencia. Pero la ciencia es muy fácil de comprender cuando se abren tus dones, abres tu conciencia. Porque aquí no hablamos de números, de resultados. Hablamos de algo. El ser humano tiene agua en su interior. Si no lo sabías, nos lo enseñaron en el colegio. Pero como los colegios, las educaciones están para crear seres dormidos, para que funcionen en un sistema dormido y parasitado por estas entidades. Entonces no es mucho lo que nos tiraron de información en el cole, bien digo, entonces, el colegio, entonces, cuando era chiquito, entonces,
no son especulaciones. El agua tiene electrones y esos electrones poseen una carga negativa. Y las computadoras tienen carga neutra. La ley de cargas dice que cargas de distintos signos se atraen. ¿Y por qué querría entonces, a nivel objetivo, lo que ocurriría cuando el ser humano está interaccionando con estas máquinas es que te cambia tu biología? Te cambia tu biología porque acelera, mejor dicho, los electrones que están dentro de ti. Y basta, solamente eso, que es vital para el funcionamiento idóneo de tu cuerpo. ¿Por qué lo hacen? Tú tienes que hacerte esa pregunta. A nivel de conciencia, a nivel ya con toda esta información, atar tus propios cabos. Y podría un poquito complicar más todo esto, que parece complicado, pero revísalo con calma. Es que ya dije que la ley de cargas hablaba de esto, ¿no? Que las cargas de distintos signos se atraen, que sería el caso de las computadoras con el ser humano, y que las de igual signo se repelen. Ya, y esto es lo último para terminar, y eso se llama inducción electrostática. Todo esto, que se repelan y que se atraigan los diferentes tipos de cargas, que ya lo expliqué, se llama inducción electrostática. Y quiero pararme ahí para terminar. Esas inducciones electrostáticas, aunque no entiendas el título, no entiendas nada de eso, te voy a decir que esto es fácil de entender. A su vez, esto, fíjate, genera un campo eléctrico. ¿Y qué pasa? ¿Por qué te mencioné el desdoblamiento del tiempo de este científico Jean? Ay, siempre se me olvida el nombre. Jean Garnier. A ver, aquí lo tengo anotado. Jean-Paul Garnier. Siempre se me olvida cuando habla del desdoblamiento del tiempo. Para terminar. Porque esa famosa inducción electrostática, que es cuando los signos se repelen o cuando se atraen, en el caso del computador y del eso ya lo dije ya, no quiero confundirlos ni nada, se llama inducción electrostática, y eso a su vez genera un campo eléctrico, y eso genera, y esto es flipante nuevamente, cambios en el espacio-tiempo. Cambios en el espacio-tiempo. Entonces la hipótesis sería, pensemos. La hipótesis sería, estas máquinas, aparte de entrar a investigar tu biología mediante los datos biométricos, mediante la huella de la pupila, datos biométricos de la pupila, la temperatura corporal, la voz, todo lo que he dicho ahora en esta charla, si genera cambios en el espacio-tiempo, la inducción electroestática, que eso a su vez genera un gran campo eléctrico, y eso a su vez genera cambios en el espacio-tiempo, quiere decir que ellos son seres interdimensionales. Porque un ser humano, el ser humano de a pie, el corriente, no sabe ni dónde está parado. De repente me gusta hablar así simple. No entienden el mundo en que está viviendo. Entonces están generando cambios en el espacio-tiempo, cambios espacio-temporales, y ahí tenemos a este gran científico de apellido Garnier que hablaba del desdoblamiento del tiempo. ¿Para qué? Solamente
alguien no humano, una inteligencia no humana que viniera de otro espacio-tiempo y que penetró en este espacio-tiempo, sería capaz de hacer estas cosas. Aquí termino y reflexiona en lo que te digo. Me llega a cansar porque son, insisto, muchos términos que a mí que me cuesta, ¿no? Porque lo mío no es la ciencia, lo mío es otra cosa, pero de repente, o sea, no de repente, es fundamental. La ciencia ayuda para comprender otras cosas. ¿Qué está pasando con nosotros, con las computadoras cuánticas, con Siri, con Alexa, con los perros robots que les subí a mi canal? Bueno, no olvides, si te gustó el contenido, darme un me gusta y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en mi canal El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Un besito grande, como siempre termino, y no olvides suscribirte y enviar un me gusta. Bye bye amigos, adiós.